¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los orígenes verdaderos del pueblo palestino según la Biblia? Los palestinos, un pueblo con una herencia tan compleja y antigua, tienen raíces que van más allá de lo que muchos imaginan. En el libro de Génesis 16, 10-12, el ángel del Señor le dijo a Agar: multiplicaré en gran manera tu descendencia, la cual no será contada, por muy numerosa que sea. El ángel del Señor también le dijo: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. Actualmente, muchas personas usan estos versículos para afirmar que los palestinos son descendientes directos y puros de Ismael, hijo de Abraham y hermano de Isaac. Esto a menudo se cita como una de las razones de los conflictos en curso en la región de Gaza, en Israel. Sin embargo, es importante cuestionar si esta afirmación refleja la realidad. El origen étnico de los palestinos es mucho más diverso de lo que la mayoría de la gente imagina. De hecho, la población palestina tiene una rica mezcla de historia ancestral, además de sus raíces árabes y la fe islámica predominante. Muchos palestinos tienen una herencia judía genética significativa de los antiguos judíos que se convirtieron al Islam en los siglos V y VII. Los orígenes de los palestinos como grupo nacional residente en las tierras del sur han sido objeto de estudios exhaustivos que abordan aspectos tanto lingüísticos como genéticos. Además, las ideologías nacionalistas han dado lugar a muchos mitos sobre esta población. Es esencial comprender que la población palestina, a pesar de ser predominantemente árabe y musulmana, no es homogénea, abarca una diversidad significativa en términos de prácticas religiosas, idiomas, culturas e incluso grupos étnicos. La historia demográfica de Palestina es compleja, moldeada por eventos históricos, migraciones e influencias de varias potencias imperiales a lo largo de los siglos. Las guerras, los levantamientos y los desarrollos religiosos también han jugado un papel crucial en la evolución demográfica de la región, influyendo en la inmigración y las conversiones. Con la conquista musulmana del Levante en el siglo VII, la región comenzó a experimentar los procesos de arabización e islamización. Esto resultó de la conversión y asimilación local combinadas con la presencia musulmana en la región. Estos factores llevaron a la formación de una población musulmana árabe, aunque su número era considerablemente menor que la población de la región al final de la antigüedad. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, esta población musulmana árabe se convirtió en el principal grupo religioso de la región. Muchas aldeas palestinas y familias notables rastrean sus orígenes hasta sus clanes conocidos como Amula. Estos clanes estaban compuestos por tribus nómadas árabes de la península arábiga que se asentaron en la región antes o después de la conquista islámica. Un pequeño número de familias palestinas mantiene tradiciones orales que se remontan a sus raíces judías y samaritanas. Los esfuerzos continuos para construir una identidad nacional palestina y consolidar la conciencia nacional como base primaria de identidad, en oposición a otras identidades prevalecientes entre los palestinos, incluyendo clan, tribus locales e identidades islámicas, han jugado un papel importante en la historia interna de Palestina. Al examinar la compleja historia demográfica de Palestina, es evidente que ha sido influenciada por varios eventos históricos y migraciones a lo largo de los siglos. Durante la Edad de Bronce, la región fue habitada principalmente por cananeos, un pueblo de habla fenicia. A principios de la Edad de Hierro, los israelitas surgieron como un grupo étnico y religioso distinto en la región. A diferencia de los cananeos, que tenían orígenes cananeos, los israelitas o hebreos tenían raíces semíticas y fundaron los reinos de Israel y Judá. La caída de estos reinos ante los asirios y babilonios resultó en un exilio forzado al este. Posteriormente, la región quedó bajo el dominio de los imperios chinos y Sesud durante la Antigüedad clásica. Los judíos finalmente se convirtieron en la mayoría de la población en Palestina e incluso disfrutaron de un breve periodo de independencia bajo la dinastía Hasmonea. Sin embargo, la región se incorporó más tarde al dominio romano. Las guerras romanas judías, especialmente la revuelta de Bar Kokhba, llevaron a la muerte, el desplazamiento y la esclavitud de muchos judíos. Como resultado, la población judía en Judea disminuyó significativamente en los siglos siguientes. La región experimentó agitación política y económica, conversiones a la religión cristiana emergente y persecución religiosa de minorías. Una mayoría cristiana se formó bajo el gobierno bizantino debido a la inmigración cristiana y la salida de los judíos.
Esta era también estuvo marcada por conflictos como los levantamientos samaritanos y la conversión de la población local. En el siglo VII, los árabes que habían adoptado la religión del Islam conquistaron el Levante, y durante los siglos siguientes, varias dinastías musulmanas de habla árabe como los omeyas, abasíes y fatimíes gobernaron la región. La población de Palestina disminuyó significativamente a lo largo de los siglos, cayendo de alrededor de 1 millón durante los periodos romano y bizantino a alrededor de 300.000 al comienzo del periodo otomano. Con el tiempo, gran parte de la población existente convertida al Islam adoptó la cultura árabe y el idioma árabe. Se cree que la colonización árabe, tanto antes como después de la conquista musulmana, aceleró el proceso de islamización en la región. Es notable que una parte significativa de la población en el área de Nablus, Palestina, desciende de samaritanos convertidos al Islam. Los samaritanos eran descendientes de algunas tribus israelitas y también tenían orígenes asirios, ya que los asirios también son un pueblo semítico. No está claro si la conversión al Islam en Palestina ocurrió antes o después del periodo de las Cruzadas. Algunos eruditos y expertos sugieren que Palestina ya era predominantemente musulmana cuando llegaron los cruzados. Por otro lado, hay argumentos de que el proceso de islamización masiva ocurrió más tarde, posiblemente durante el periodo mameluco. El periodo mameluco es un momento de la historia que se refiere al dominio de una dinastía de líderes militares conocidos como los mamelucos en varias regiones del mundo islámico, más notablemente Egipto y Siria. Los mamelucos eran originalmente soldados esclavos que se convirtieron en gobernantes poderosos del Estado Islámico durante los siglos XIII al XIX. La composición demográfica de Palestina ha sido moldeada por varias olas de migración. Esto incluye la migración egipcia durante los reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, así como la inmigración de argelinos después del levantamiento de Abu Qed, en la primera mitad de los siglos XVIII y XIX. Centrándose en los orígenes de los palestinos, mientras que la cultura palestina es predominantemente árabe e islámica hoy en día, muchos palestinos se identifican con las civilizaciones que habitaron la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Durante la época otomana, los palestinos se consideraban descendientes no solo de los conquistadores árabes del siglo VII, sino también de pueblos indígenas que habían vivido en el país desde tiempos inmemoriales. Según un estudio antropológico palestino, una amplia variedad de personas se asentaron en la región de Palestina a lo largo de la historia y la consideraron su patria. Esto incluía inicialmente a los cananeos, seguidos por los filisteos. Más tarde vinieron los israelitas, hebreos, y árabes descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Los nans, descendientes de Ismael, dieron lugar a esta tribu árabe, los aramitas, descendientes de Aram, también semitas, romanos, y árabes descendientes de Madián. Esta mezcla de pueblos contribuyó al rico patrimonio cultural y étnico de Palestina a lo largo de los siglos. La realidad es que el estudio es completamente correcto, principalmente porque los palestinos de hoy, a pesar de que muchos teóricos de Internet afirman que son exclusivamente descendientes de Ismael, tienen una herencia diversa que incluye a los judíos edomitas, rasgos aramitas, cananeos y filisteos. Todos estos grupos se entremezclaron con el tiempo. Es evidente que el pueblo palestino tiene predominantemente orígenes semíticos, tanto en apariencia como en genética, ya que los semitas prevalecen en su ascendencia, incluidos los árabes palestinos y los judíos. En los últimos años, los estudios genéticos han revelado que, en términos de linaje paternal, las divisiones étnicas entre judíos y palestinos están relacionadas. Los análisis genéticos en poblaciones judías han demostrado que los judíos y los palestinos son genéticamente más cercanos entre sí que los judíos de otros países. Considerando el nivel de grupo haplotipo definido solo por polimorfismos binarios, la distribución del cromosoma y en árabes y judíos fue notablemente similar. Según el estudio de 2010 realizado por Bear et al., titulado La estructura genómica del pueblo judío genéticamente probado, los palestinos se agruparon genéticamente cerca de los beduinos jordanos y los árabes saudíes, lo que sugiere un origen común en la península arábiga. Ese mismo año, un estudio dirigido por Harry Oster, entre otros, concluyó que los palestinos compartían similitudes genéticas con los beduinos drusos y algunos grupos judíos del sur de Europa, que son los vecinos genéticos más cercanos a las poblaciones judías. La explicación de que algunas poblaciones judías compartan similitudes genéticas con los pueblos europeos está relacionada con el hecho de que, en la antigüedad, los judíos se mezclaron con grupos étnicos europeos, como los judíos askenazíes,
que incluyen descendientes de europeos como los alemanes, entre otros. Esta mezcla, con el tiempo, contribuyó a las similitudes genéticas observadas. De hecho, los textos orales han hablado durante milenios de que los árabes y los judíos no son pueblos lejanos, sino más bien hermanos. Los estudios genéticos continúan respaldando esta afirmación. A lo largo de la historia, Palestina ha sido el cruce de innumerables civilizaciones, culturas y linajes. Lejos de ser una población homogénea o aislada, el pueblo palestino actual es el resultado de una rica fusión de raíces que incluyen a cananeos, filisteos, israelitas, arameos, edomitas y árabes, entre otros. La genética moderna no solo confirma esta complejidad, sino que también revela vínculos profundos entre pueblos que durante siglos han sido considerados opuestos. Judíos y palestinos, muchas veces enfrentados en el plano político y territorial, comparten una historia ancestral común que va más allá de las divisiones modernas. Estas conexiones invitan a una comprensión más humana y menos polarizada de los orígenes de ambos pueblos. En última instancia, recordar que comparten raíces comunes puede abrir caminos hacia una visión más reconciliadora del presente y del futuro. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.